Estamos saludando a la doctora Ángela Gentile. ¿Qué tal, doctora? Gracias por atendernos como siempre en la televisión pública. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para todos. Muchísimas gracias igualmente. Bueno, dos temas que han quedado planteados. Empezamos por el general, a ver, el que atañe a toda la población relacionado con estas nuevas medidas por las que a partir del 1 de octubre dejaríamos de usar el tapabocas al aire libre. ¿Está de acuerdo? ¿Está no? Algunos colegas suyos han planteado que todavía es muy temprano para adoptar esta medida. Lo que es importante marcar es que la pandemia no terminó, mágicamente no terminó. Ese es un primer punto. El hecho de no usar barbijo al aire libre y cuando uno camina solo o en grupo familiar es una flexibilización. No nos tiene que dar una sensación de confianza y olvidar usar el barbijo, que es clave, porque fundamentalmente previene todo lo que es la transmisión de gota respiratoria. Es por eso que es muy importante recordar que solamente cuando uno va solo y cuando va en un grupo muy reducido familiar, que forma parte, para ser más clara, de su burbuja. Seguir usándolo al aire libre con otros grupos, seguir usándolo en las clases, seguir usándolo en ambientes cerrados, es decir, eso continúa. Y por supuesto, todo esto va de la mano de una buena vigilancia epidemiológica, porque cuando yo digo que la pandemia no terminó, no sabemos lo que va a pasar en octubre. Hay que ir siguiendo los casos, hay que seguir las internaciones en terapia, hay que continuar trabajando, buscando casos, contactos, rastreando, porque todo eso nos va a permitir transitar, y si lo hay, un brote en las mejores condiciones posibles. Por eso tiene que haber una situación, yo diría, de alerta epidemiológica. Bien, doctora, yo no sé si usted tiene una luz de frente o de costado, pero si pudiera enfocar de alguna manera para que la veamos un poquito mejor, porque sale bastante oscura la imagen y es una lástima para poder también verla. A ver, así ahí la estamos viendo un poquitín mejor. Sí, ahí está bastante mejor. Lo que pasa es que estoy en el hospital y a veces no están las mejores condiciones. No, yo solamente para que también se la pueda ver bien a usted mientras la escuchamos sus conceptos. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ve usted, bajo estas circunstancias y bajo lo que está sucediendo con las nuevas aperturas en la República Argentina? Porque todavía nosotros no hemos logrado nuestra denominada inmunidad de rebaño. Se estima que quizás a fin de mes logremos que el 50% de la población tenga el esquema completo, pero otros países mucho más adelantados con la vacunación han sucumbido ante la variante Delta, que parece que nos estaríamos olvidando de que ya tiene circulación, aunque mínima, en la República Argentina. No, totalmente de acuerdo. Uno sabe perfectamente que este coronavirus llegó para quedarse, que tiene altos, brotes, bajos, y que uno tiene que aprender a flexibilizar, pero también con cierta rapidez ir hacia atrás. Para poder decir flexibilizo o voy hacia atrás, uno necesita una muy buena vigilancia epidemiológica y por otra parte tener un rastreo de casos y contactos, porque si yo no hago monitoreo, ¿cómo voy a saber que va subiendo? Para poder decir flexibilizo, voy hacia atrás, yo tengo que tener una herramienta de laboratorio fuerte que me vaya ayudando a tomar las mejores decisiones. Muchos países han tenido que avanzar y retroceder, incluso mientras van logrando tener más cobertura de vacunación. Creo que este es un momento epidemiológico muy bueno para el país, con una disminución drástica del número de casos, pero claramente esto no terminó. Estamos esperando para ver la conducta de Delta, a ver qué va a pasar en octubre. Es un mes clave, pero siempre, por supuesto, de la mano de un sistema que nos avise con mucha rapidez si los casos van subiendo para poder adoptar las decisiones rápidas y drásticas que merecen. Así que todo esto es una realidad compleja que se va transitando también con cuidado. Por eso digo, la pandemia no terminó, seamos cuidadosos, cumplamos los protocolos. El hecho de que el 1 de octubre uno pueda estar por la calle solo o en grupo familiar sin barbijo no implica dejo de usar el barbijo. La comunicación es clave acá, ¿no es cierto? Porque si no, no estamos haciendo las cosas bien y es una pena porque realmente el esfuerzo ha sido
muy, muy grande. Doctora, quedó pendiente en la presentación de la nota, hablábamos Sí. de la vacunación a los más jóvenes, ¿no? Se va a utilizar Pfizer para vacunar a los de 17 años, a los jóvenes de 17 años, Sí. sin ningún tipo de pertenecer al grupo prioritario como grupo de riesgo. ¿Cómo podría avanzar esa vacunación para los menores de 18? Habida cuenta, por ejemplo, que se abren las discotecas en muy poquitos días. Sí, yo creo, primero de todo, que me parece muy bien vacunar población adolescente sana de 12 a 17, porque obviamente es un grupo con mucha movilidad y si nosotros queremos ir avanzando hacia esa inmunidad de rebaño, que cada vez se define peor porque hay mucha controversia en este punto, pero si queremos avanzar en buena cobertura, los adolescentes hay que vacunarlos. Las únicas vacunas autorizadas por el momento son las de ARN mensajero, es decir, Pfizer o Moderna. Es por eso que también tenemos que tener la suficiente cantidad para poder vacunar a una población que por lo menos son 5 millones de chicos, porque nacen 700.000 chicos en el país y calculemos de 12 a 17 años, son muchos millones de chicos. Entonces tenemos que tener también la suficiente cantidad de vacunas para un esquema de 2 dosis. Fíjese, doctora, Entonces, doctora, fíjese sí, que Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos 10 días, en esa franja etaria, tuvo 250.000 infecciones. Es decir, el bicho busca la población que está sin protección. Y si ahora la población sin protección es la de los jóvenes, va a ir para ese lado. El virus se transmite de persona a persona y necesita un carril de circulación. Y justamente circula mejor entre no vacunados. Igualmente yo quiero marcar la importancia de completar las segundas dosis en la población que queda restante de adultos, sobre todo adultos en situación intermedia, entre 40 y 60 años, 50 años, hay mucha gente que está esperando su segunda dosis. Es verdad. Y esto es muy importante terminarlo, porque es un grupo que preocupa, ¿no es cierto? Si no está protegido, absolutamente preocupa. Entonces, creo que tenemos dos grandes tareas: completar las segundas dosis prioritariamente y por otra parte también empezar a encarar, cuando tengamos las dosis suficientes, la vacunación de adolescentes no priorizados o adolescentes sin factores de riesgo. Doctora Ángela Gentile, muchísimas gracias como siempre por esta entrevista con la televisión pública. No, muchas gracias a ustedes y un gran saludo para todos. Igualmente.